al curso Comprobación de Software. Unidad 1. Fundamentos de las pruebas de software. Las pruebas de software son un elemento crítico para la garantía de calidad de un software y representa una revisión final de las especificaciones del diseño y de la codificación del software que vayamos a crear. Este es un momento emocionante para un ingeniero o un desarrollador de software. Los sistemas de software son cada vez más difíciles de construir y están jugando una vez más un papel importante en la sociedad. Los nuevos métodos, técnicas y herramientas están disponibles para apoyar las tareas de desarrollo y mantenimiento de software. Dado que el software ahora tiene un papel tan importante en nuestras vidas, tanto en lo económico y lo social y en el desarrollo propio de nuestra tecnología, hay una presión para los profesionales del software a centrarse en temas de calidad del desarrollo del software que se vaya a crear. Un software de calidad deficiente puede causar pérdidas de vida, de la propiedad privada, causar daños económicos, políticos también, y no es aceptable para la sociedad. Las fallas pueden resultar muchas veces en pérdidas catastróficas. Un mal desarrollo del software puede inducir a los usuarios profesionales del software a un error. Imagínense ustedes los software de procesamiento de imágenes de una tomografía. Si este software no es desarrollado con la calidad debida, el médico puede tener una mala interpretación de la imagen de una tomografía y en consecuencia no aplicar el diagnóstico adecuado y la cura adecuada a su paciente. Entonces la mala calidad del software puede redundar en la muerte del paciente. Es por eso que a todos los desarrolladores de software o ingenieros de software o de sistema es necesario que tengan una actitud hacia un buen desarrollo de software, un software de calidad. Para eso, dentro del proceso de desarrollo del software, aparece una rama importantísima, la comprobación o prueba de software. Y para esta rama de la creación de un software, existen también especialistas. Un especialista en la prueba de software es generalmente un especialista que se ha formado como un ingeniero o como un técnico que debe tener conocimiento de prueba relacionados con los principios, procesos, mediciones, normas, planes, herramientas y métodos, y también debe aprender cómo aplicarlos a las tareas de prueba de software que vaya a realizar. Es en este curso que veremos todo ello y empezaremos con el tema número 1, técnicas de prueba. El proceso de desarrollo de software
consiste en una serie de fases, procedimientos y etapas que dan como resultado la producción de un software de alta calidad. Estos son algunos de los procesos ejecutados en el desarrollo de un software. El software, finalmente como producto, tiene que acabar en las manos de un usuario, que como ya hemos indicado en el ejemplo, puede ser desde un médico hasta un simple operario de una fábrica o un usuario en su casa conectándose a un servicio de Internet. El desarrollo de software parte por la necesidad o los requerimientos de alguna compañía, de alguna empresa de servicio o, por qué no, de algún simplemente usuario que pretende comunicarse a través del software con los demás. Está entonces un análisis de los requerimientos que requiere nuestro cliente, un análisis de todos los procesos involucrados en su necesidad. Luego están las especificaciones del producto que desea. A partir de allí, el ingeniero de software diseña los procesos que este software va a ejecutar. Una vez que ha diseñado los procesos y ha elaborado el código, la programación, entonces vienen los procesos de prueba, que en inglés se denomina the testing process. Dentro del proceso de prueba aparecen dos procesos importantes: el proceso de verificación y el proceso de validación, que veremos más adelante. La validación es el proceso de evaluación de un sistema o componente de software, o al final del ciclo de desarrollo, con el fin de determinar si satisface los requisitos especificados por nuestros clientes. La verificación es, por otro lado, el proceso de evaluación de un sistema o componente o parte del sistema para determinar si los productos de una fase de desarrollo satisfacen las condiciones impuestas al inicio de esa fase. La prueba se describe generalmente como un grupo de procedimientos que se lleva a cabo para evaluar algún aspecto de una pieza de software o de una parte de ello. La prueba puede ser descrito como un proceso que se utiliza para revelar defectos en el software y para establecer que el software ha alcanzado un grado especificado de calidad con respecto a los atributos seleccionados. Entonces aquí está el meollo de todo. La prueba es un proceso que se utiliza para revelar defectos en el software y obviamente finalmente corregirlos para que nuestro software alcance un nivel de calidad adecuado para el usuario. Si bien es cierto, no es posible deshacerse del 100% de las fallas o errores del software, pero se intenta que estos se minimicen.
También se debe incluir en el dominio de las pruebas las revisiones técnicas, la planificación, el seguimiento de la prueba de ensayo, pruebas de diseño de la caja, caja blanca, caja negra, como veremos más adelante, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema de aceptación y finalmente la utilidad de la prueba. Las pruebas de software también revelan su doble propósito, tanto para revelar defectos del software y evaluar los atributos de calidad del software, tales como la fiabilidad, seguridad, facilidad de uso y corrección. Los objetivos de las pruebas son: la prueba es el proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un error. Una prueba, un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un error que no se ha descubierto hasta entonces. A todas las pruebas se les debería poder hacer un seguimiento hasta llegar a los requisitos planteados por el cliente. Ese es uno de los principios de las pruebas. Otro principio de las pruebas es que éstas deberían planificarse mucho antes de que empiecen. Las pruebas deberían empezar por lo pequeño hacia lo más grande, de lo simple a lo complejo. Como ya lo indiqué, no es posible eliminar todos los errores y verificar al 100% todos los atributos del software que estamos creando. Esto puede tomar muchas veces un tiempo muy grande, cuyo costo puede ser excesivo. Entonces, en la práctica, no son posibles las pruebas exhaustivas. Para ser más eficaces, las pruebas deberían ser realizadas por un equipo independiente al quien desarrolló el software. Facilidad de prueba. En circunstancias ideales, un ingeniero del software diseña un programa de computadora, un sistema o un producto con la facilidad de prueba en mente. Esto permite a los encargados de las pruebas diseñar casos de prueba más fácilmente. La facilidad de prueba del software es simplemente la facilidad con la que se puede probar un software de computadora. Existen métricas, mediciones que pueden usarse para medir la facilidad de prueba en la mayoría de los aspectos. La siguiente lista de comprobación proporciona un conjunto de características que llevan a un software a ser fácil de probar. Está la operatividad. Cuanto mejor funcione, más eficiente se puede probar. La observabilidad. Lo que ves es lo que pruebas. La controlabilidad. Cuanto mejor podamos controlar el software, más se puede automatizar y optimizar. Capacidad de descomposición. Controlando el ámbito de las pruebas, podemos aislar más rápidamente los problemas y llegar a cabo mejores pruebas de regresión. Simplicidad. Cuanto menos haya que probar, más rápidamente podremos probarlo. Estabilidad. Cuanto menos cambios, menos interrupciones a las pruebas.
Facilidad de comprensión. Cuanto más información tengamos, más inteligentes serán las pruebas. Atributos de una buena prueba. Una buena prueba tiene una alta probabilidad de encontrar un error. Para alcanzar este objetivo, el responsable de la prueba debe entender el software e intentar desarrollar una imagen mental de cómo podría fallar este. Una buena prueba no debe ser redundante. El tiempo y los recursos para las pruebas son limitados. No hay motivo para realizar una prueba que tiene el mismo propósito que otra. Todas las pruebas deberán tener un propósito diferente. Un grupo de pruebas que tiene propósito similar, las limitaciones de tiempo y recursos pueden abogar por la ejecución de solo un subconjunto de estas pruebas. Una prueba buena no debería ser ni demasiado sencilla ni demasiado compleja. Técnicas de prueba. El software debe probarse desde dos perspectivas diferentes. La lógica interna, el programa, se comprueba utilizando las técnicas de diseño de casos, como la prueba de caja blanca. Luego está los requisitos del software. Se comprueba utilizando técnicas de diseño de casos de prueba de caja negra. En ambos casos se intenta encontrar el mayor número de errores con la menor cantidad de esfuerzo, tiempo y por supuesto cash money, con la menor cantidad de dinero. Veamos algunas definiciones básicas que estaremos nosotros tratando en el desarrollo del curso. Errores. Veamos qué significa errores desde la perspectiva del desarrollador de software y del especialista en prueba de software. Un error es una equivocación o malentendido por parte de un desarrollador de software. En la categoría de desarrollador se incluyen a los ingenieros, programadores, analistas y también probadores o especialistas en prueba de software. Por ejemplo, un desarrollador puede malinterpretar un diseño de notación o un programador puede escribir un nombre de variable incorrecta. A una variable que es del tipo entero, a lo mejor lo puede definir como una variable tipo floating. Entonces, en la definición de esa variable se ha cometido un error. Fallos, que llamaremos en adelante simplemente defectos. Un defecto se introduce en el software como resultado de un error. Se trata entonces de una anomalía en el software que puede hacer que se comporte de forma incorrecta y no de acuerdo a su especificación. Fracasos o fallas, failure. Una falla o fracaso es la incapacidad de un sistema o componente de software de llevar a cabo su requerido por funciones dentro de los requisitos de desempeño especificados. Durante la ejecución de un componente de software o sistema, un probador, desarrollador o el usuario observa que no produce los resultados esperados. Entonces hay una falla o fracaso. Recuerde, es la incapacidad de un sistema para llevar a cabo una función requerida. En algunos casos, un tipo particular de comportamiento indica un cierto tipo de fracaso o fallo.
Un desarrollador probador con experiencia tendrá una base de conocimientos de los posibles fallos o de los síntomas de las fallas o fracasos que ejecuta el software. El comportamiento incorrecto puede incluir la producción de valores incorrectos para la salida de algunas variables, por ejemplo, una respuesta incorrecta por parte de un dispositivo o una correcta imagen en la pantalla. Durante los fracasos del desarrollo se observan generalmente por probadores y los fallos se localizan y son reparados por los desarrolladores. Cuando el software está en funcionamiento, los usuarios pueden observar fallos que se informan de vuelta a la organización de desarrollo, así que las reparaciones se pueden hacer. Un fallo o fracaso en el código no siempre produce un defecto. De hecho, un software defectuoso puede funcionar durante un largo periodo, sin presentar ningún comportamiento incorrecto. Sin embargo, cuando se dan las condiciones apropiadas para producirse un defecto, se manifestará como un fracaso. El software que revela fácilmente sus defectos como fracasos se dice que es más comprobable. Desde el punto de vista del probador, esto es un atributo deseable en un software. Casos de prueba. El enfoque habitual para la detección de defectos en una pieza de software es para el probador seleccionar un conjunto de datos de entrada y después ejecutar el software con los datos de entrada bajo un conjunto particular de condiciones, con el fin de decidir si el software ha superado o no la prueba. El probador también necesita saber cuáles son las salidas adecuadas para el software, dado el conjunto de entradas y condiciones de ejecución. El probador empaqueta esta información en un ítem llamado un caso de prueba. Un caso de prueba, en un sentido práctico, es un elemento de la prueba relacionada que contiene la siguiente información. Contiene un conjunto de entradas de prueba. Estos son elementos de datos recibidos desde una fuente externa por el código bajo prueba. La fuente externa puede ser hardware, software o simplemente un humano. Ejecución de condiciones, productos previstos, prueba. Una prueba es un conjunto de casos de prueba relacionados o un grupo de casos de ensayo. Oráculo de la prueba. Oráculo de la prueba es un documento o pieza de software que permite a los evaluadores determinar si una prueba se ha superado o no. O una bitácora de prueba también. Ese es uno de los nombres que recibe. Banco de pruebas. Un banco de pruebas es un entorno que contiene todo el hardware y software necesario para probar un componente de software o un sistema de software. La métrica es una medida cuantitativa del grado en que un sistema o componente de este sistema o proceso posee un atributo dado. Hay métricas de productos y de procesos. Un ejemplo muy común usado es el tamaño de software, que normalmente se mide en líneas de código. El tamaño del código nos puede indicar si un software es muy complejo o muy simple, por ejemplo. Principios de prueba de software. La prueba es el proceso de ejercer un componente de software usando un conjunto seleccionado de casos de prueba con la intención, uno, de revelar defectos y evaluar la calidad. Cuando el objetivo del ensayo es detectar los defectos, entonces un buen caso de prueba es que tiene una alta probabilidad de revelar defectos. Los resultados del ensayo o de los casos de prueba
deben ser inspeccionados meticulosamente. Un caso de prueba debe contener el resultado esperado o resultado, simplemente. Los casos de prueba se deben desarrollar para ambas, válidas y no válidas, condiciones de entrada. La probabilidad de la existencia de defectos adicionales en un componente de software es proporcional al número de defectos ya detectados en dicho componente. La prueba debe ser realizada por un grupo independiente. Las pruebas deben ser repetibles y reutilizables. Las pruebas deben ser planificadas. Las actividades de prueba deben ser integrados en el software ciclo vital. La prueba es una tarea creativa y desafiante. Estamos entonces embaucados en este espectacular curso Prueba de software y nos veremos en el siguiente tema.